Hola a todos amantes del chisme y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Soy y aquí, como ya saben, nos dedicamos a desentrañar los secretos, analizar las relaciones y especular sobre nuestros ídolos turcos favoritos. Y hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado ríos de tinta, que ha llenado las redes sociales de comentarios y que, sinceramente, a mí también me tiene con el corazón un poquito apachurrado. Hoy vamos a hablar de la pareja que conquistó nuestros corazones, la que nos hizo soñar con el amor verdadero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto vamos a desmenuzar el misterio que nos atormenta porque ya no están juntos. ¿Qué pasó con la magia que irradiaban? ¿Qué se esconde detrás de ese silencio mediático? Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Este canal es tu espacio seguro para estar al día con todo lo que ocurre en el fascinante mundo de las series turcas. Si te gusta el chisme bien investigado, los análisis profundos y las teorías conspirativas, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo y prepararte para descubrir secretos, analizar tendencias y sobre todo, pasar un buen rato. Dicho esto, empecemos a desentrañar el misterio Hande Kerem. *** El cuento de hadas que conquistó el mundo ***. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los nombres solo evocan imágenes de besos bajo la lluvia, miradas cómplices, risas compartidas y una química que traspasaba la pantalla. La serie Love is in the Air no solo nos regaló una historia de amor cautivadora, sino que también nos presentó una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Su relación al principio fue una especulación que los fans alimentábamos con cada foto, cada like, cada comentario. Era evidente la conexión que existía entre ellos, una energía que electrificaba el set y que se transmitía a la audiencia. Las fotos en redes sociales eran un festín para los fans. Compartían momentos íntimos, viajes románticos, celebraciones con amigos y familiares. Las entrevistas eran pura miel, se dedicaban miradas de complicidad, se reían de los mismos chistes y hablaban con admiración y cariño el uno del otro. Todo parecía perfecto como una historia de amor escrita en las estrellas. Era la pareja ideal, la que todos soñábamos tener, la que nos hacía creer en el amor verdadero, el amor que trasciende la ficción. Pero como suele ocurrir en la vida real, el cuento de hadas no estaba exento de sombras. Poco a poco la burbuja de felicidad comenzó a desinflarse. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Los rumores comenzaron a susurrarse en los foros de fans y en las redes sociales. Las fotos juntos dejaron de ser la norma. Y finalmente, como un trueno en un cielo azul despejado, la noticia cayó como un balde de agua fría: Hande y Kerem ya no estaban juntos. El shock fue generalizado. Los fans, que habían invertido tanto tiempo y emoción en la pareja, sintieron una mezcla de tristeza, decepción y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué, después de todo el amor que parecían profesarse, habían decidido poner fin a su relación? La pregunta, simple en su formulación, se convirtió en el centro de un huracán de especulaciones, teorías y análisis. ***, las teorías que intentan explicar la separación ***. El mundo del espectáculo y más concretamente el universo de las series turcas, es un caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans, ávidos de información, se lanzan a la búsqueda de pistas, de detalles que puedan arrojar luz sobre el misterio. Y como era de esperar, el caso Hande Kerem no fue la excepción. Las teorías, algunas más plausibles que otras, comenzaron a circular con rapidez. Vamos a analizar las más relevantes. ***1. La distancia y los compromisos laborales, un amor superado por las agendas, ***. Esta es, quizás, la teoría más sencilla y la que en un principio tuvo mayor aceptación. Ambos actores, Hande y Kerem, tienen carreras muy demandantes y exitosas. Los rodajes, las entrevistas, los viajes promocionales, los contratos publicitarios. Todo esto implica una agenda frenética, que requiere de tiempo, energía y sobre todo, distancia. Imaginemos la situación: Hande en medio de un rodaje en un país, y Kerem, trabajando en otro proyecto, en otra ciudad o incluso en otro continente. Las videollamadas, los mensajes de texto, los fines de semana compartidos no siempre son suficientes para mantener una relación a flote. La distancia física, la falta de contacto regular, la imposibilidad de compartir el día a día, todo esto puede minar la base de cualquier relación, por fuerte que sea.
Esta teoría, aunque lógica, no convenció del todo a los fans. ¿Por qué? Principalmente por la intensidad de la conexión que existía entre Andy y Kerem. La química era tan palpable, tan evidente que resultaba difícil creer que un par de compromisos laborales fueran suficientes para romper el vínculo. Además, ambos actores, aunque ocupados, siempre se las arreglaban para encontrar tiempo para estar juntos, para compartir momentos especiales. Entonces, ¿por qué de repente la distancia se convirtió en un problema insuperable? **2. Terceros en discordia, infidelidad o simplemente rumores malintencionados, **. En el mundo del espectáculo, la infidelidad es, lamentablemente, un tema recurrente. Los rumores de terceras personas, de relaciones paralelas, siempre están a la orden del día. Y como era de esperar, en el caso de Andy y Kerem, no faltaron las especulaciones sobre posibles infidelidades. Se mencionaron algunos nombres, algunos compañeros de trabajo, algunas amistades cercanas. Pero como suele ocurrir en estos casos, nada fue confirmado. No hubo pruebas concretas, ni fotos comprometedoras, ni declaraciones oficiales. Todo se quedó en el terreno de la especulación, de los rumores sin fundamento. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, es muy fácil inventar historias, construir narrativas falsas. La fama, la exposición mediática, la necesidad de generar contenidos, a menudo llevan a la invención de rumores, a la manipulación de la información. Por eso es fundamental ser cautelosos, no dar por ciertas las acusaciones sin pruebas, y no alimentar el morbo. *3. Diferencias de personalidad y la idealización, cuando la ficción choca con la realidad, **. Esta teoría, en mi opinión, es una de las más interesantes y, quizás, una de las más plausibles. La química en la pantalla, la conexión que veíamos en Love is in the Air, no siempre se traduce en una relación exitosa en la vida real. A veces la idealización, la fantasía, se desmoronan cuando la pareja se enfrenta al día a día, a la convivencia, a las diferencias de personalidad. Andy y Kerem son dos personas con personalidades diferentes, con ritmos de vida diferentes, con valores y prioridades diferentes. Aunque en la pantalla la conexión era innegable, fuera de ella, podrían haber encontrado obstáculos difíciles de superar. Tal vez sus estilos de vida no encajaban, tal vez sus aspiraciones profesionales eran incompatibles. Quizás la presión mediática, la exposición constante, el acoso de los paparazzi, afectaron su relación de manera negativa. Una cosa es el romance de ensueño que vemos en una serie, y otra muy distinta, la convivencia y el día a día. Las pequeñas diferencias, los roces cotidianos, las expectativas no cumplidas, pueden acumularse y erosionar la relación, por fuerte que sea el amor inicial. *4. Incompatibilidad profesional, cuando las metas se alejan, *. Esta teoría se centra en las aspiraciones profesionales de ambos actores. Kerem, con una trayectoria más establecida y un enfoque más internacional, podría haber buscado nuevos retos y oportunidades. Andy, por su parte, podría haber tenido otras prioridades, otros objetivos. Imaginemos la situación. Kerem quiere expandir su carrera, aceptar proyectos en el extranjero, trabajar con directores internacionales. Andy tal vez prefiere enfocarse en proyectos más cercanos, en su país, en su comodidad. Estas diferencias en las ambiciones, aunque no suenen tan dramáticas, pueden ser una fuente de conflicto en una relación. La carrera de un actor implica viajes constantes, incertidumbre, presión para alcanzar el éxito. Tener que lidiar con todo esto y además tener que compaginarlo con la vida en pareja, puede ser agotador. Si las prioridades no coinciden, si las metas se alejan, la relación puede sufrir las consecuencias. *5. El deseo de privacidad, protegiendo la intimidad del escarnio público, *. Esta teoría, a mi parecer, es una de las más razonables y, quizás, una de las más respetables. Tanto Andy como Kerem son personas muy celosas de su vida personal. La exposición mediática, la constante atención de los fans y de la prensa, el acoso de los paparazzi, todo esto puede ser agobiante e asfixiante. Tal vez no estaban preparados para la exposición que conlleva una relación pública. Tal vez la presión de los medios, la necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas de los fans, les pasó factura. Quizás decidieron proteger su intimidad, su salud mental y emocional, y poner fin a la relación antes de que la situación se volviera insostenible.
A veces, la decisión más sensata es alejarse, protegerse, priorizar el bienestar personal. La fama y el éxito pueden ser maravillosos, pero también tienen un precio. Y a veces, ese precio es demasiado alto. *** 6. El amor se acabó, simplemente el final natural de una historia, ***. Y finalmente no podemos descartar la posibilidad más simple y dolorosa: el amor se acabó. Las relaciones cambian, evolucionan, y a veces inevitablemente llegan a su fin. No siempre hay un gran drama, una traición escandalosa. A veces simplemente las personas dejan de sentir lo mismo. Puede que el amor se haya transformado en cariño, en amistad, en un respeto mutuo. Puede que las prioridades, los sueños, las aspiraciones hayan cambiado. Y aunque nos duela, es válido. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y no por eso son menos importantes. A veces es mejor separarse, tomar caminos diferentes, antes de prolongar una relación que ya no funciona, antes de dañarse mutuamente. Y aunque el final sea triste, es importante respetar la decisión, aceptar que las cosas cambian y dejar que cada uno siga su camino. ***, ¿cuál es la verdadera razón? Un misterio por resolver ***. Entonces, ¿cuál es la razón secreta detrás del distanciamiento entre Andy y Kerem? La verdad probablemente solo la conocen ellos dos. Es posible que la combinación de varios factores haya contribuido a su separación. Quizás la distancia impuesta por sus carreras, sumada a las diferencias de personalidad y las presiones mediáticas, fueron demasiadas para superar. O tal vez simplemente el amor se acabó. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la tristeza que nos causó su separación, es importante respetar su privacidad y dejar que cada uno siga su camino. Andy y Kerem nos regalaron momentos mágicos, y eso es algo que nadie les puede quitar. Nos hicieron creer en el amor, nos emocionaron, nos hicieron soñar. Y eso es algo que debemos agradecerles. ***, reflexiones finales y el futuro de Andy y Kerem ***. El final de la relación entre Andy y Kerem nos recuerda que incluso en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones son complejas, frágiles y a veces impredecibles. No podemos saber con certeza qué pasó detrás de las cámaras, qué secretos se guardaron, qué decisiones se tomaron. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor en el futuro. Andy Ercel sigue adelante con su carrera, cosechando éxitos en cada proyecto que emprende. La hemos visto en series como Senkalkam, demostrando su talento y carisma. Y Kerem Bürsin, por su parte, continúa su camino, explorando nuevos horizontes profesionales, trabajando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Es probable que en algún momento volvamos a verlos juntos en la pantalla, en un proyecto profesional. O tal vez no. Lo importante es recordar el amor que nos regalaron, la magia que compartieron, y dejar que cada uno construya su propia historia. ***, ¿y tú qué piensas? ***. Y llegamos al final de este vídeo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya dado un poco más de información sobre este tema tan comentado. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás del distanciamiento entre Andy y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y análisis. Hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene sorpresas guardadas. Chao.